Mi hermana gritó, en la cena de Navidad, devuelve los $90.000 que le robaste a mamá o nunca volverás a ver a mamá y a papá. Yo, en silencio, saqué mi teléfono. Sus caras se pusieron pálidas cuando... Hola, me llamo Mora, y hace 3 noches, en la cena de Navidad, mi hermana se levantó, golpeó su copa contra la mesa, y gritó, devuelve los $90,000 o nunca volverás a ver a mamá y a papá. Sin advertencia, sin explicación, solo una ejecución pública de mí. Pero eso ni siquiera fue lo peor fue darme cuenta de que lo habían estado planeando en silencio durante meses a mis espaldas, con mi madre sentada allí sin decir nada, como si me lo mereciera. Y mientras ellos reían, acusaban y me humillaban, yo metí la mano en mi bolso con calma y coloqué algo sobre la mesa que cambió todo. Antes de que nos sumerjamos, ¿a qué hora estás escuchando y desde dónde? Deja un comentario abajo, leo cada uno, porque a veces la verdadera traición no explota, susurra hasta que te rompe. O eso creen ellos. La víspera de Navidad en San José siempre se sentía más tranquila que el resto del país. Tal vez era la suave brisa costera, o la forma en que las luces en las palmeras no coincidían del todo con el frío en el aire. Llegué a casa de mi madre a las 6:15 de la tarde en punto, justo como estaba planeado, estacionando detrás del brillante SUV blanco de mi hermana, que estaba ligeramente torcido en la entrada, como si fuera el dueño del lugar. Sostenía una bolsa de lona con regalos hechos a mano en un brazo, mi bolso agarrado con fuerza en el otro. Dentro de mi bolso había un trozo de papel doblado, un breve discurso que había escrito a la medianoche de la noche anterior, un agradecimiento a mis padres por todo lo que habían hecho a lo largo de los años. Un momento de gratitud, pensé, tal vez incluso de sanación. La luz del porche parpadeó una vez mientras me acercaba a la puerta. Mamá abrió antes de que siquiera tocara. Mora, dijo secamente. Sin abrazo, solo mi nombre cortado en el borde. Entré. El olor a rollos de canela y jamón glaseado me envolvió, familiar y casi suficiente para hacerme olvidar lo que vendría después. El comedor ya estaba listo, cubiertos de plata, tarjetas con nombres y servilletas grabadas en suave cursiva dorada. Todo perfecto. Mis ojos recorrieron la mesa. ¿Dónde está el mío?, pregunté suavemente. Oh, mamá se giró. Astria dijo que te gustaba el asiento de la esquina, ya sabes, para estar más cómoda. Señaló la silla plegable al final del aparador. Sin cubiertos, sin tarjeta con nombre, solo espacio. Deslicé la silla más cerca de la mesa suavemente, para no causar una escena, pero Astria vio, y se aseguró de que todos los demás también lo hicieran. Oh, a Mora siempre le gusta pasar desapercibida, ¿verdad, hermana?, dijo con una risa que se sentía como una trampa. La gente se rió entre dientes. Incluso el tío Dean sacudió la cabeza y sonrió como si todo fuera inofensivo. Forcé una pequeña risa también, del tipo que se esconde detrás de los dientes. Esa silla, no solo se sentía temporal, se sentía condicional. La cena se desarrolló con la charla habitual, vino, historias de las que no formé parte y miradas que pasaban rápidamente junto a mí como si fuera un mueble. Me concentré en el centro de mesa, un candelabro que le había regalado a mamá hace años. Ella nunca reconoció de dónde venía, nunca tuvo que hacerlo. Cuando llegó el momento de los brindis, papá se aclaró la garganta y levantó su copa. Le hizo un gesto a Astria y ella se puso de pie, con una confianza que nunca había visto cuestionada. Su discurso estaba lleno de estilo y chistes que a todos les encantaron. Cuando se sentó, yo me levanté. Solo unas pocas palabras, comencé, sosteniendo mi copa y acercándome al micrófono a mi lado. No se encendió. Lo toqué, accioné el interruptor, nada. Astria se inclinó con exagerada preocupación. Oh no, supongo que la batería está muerta. Supongo que no estaba destinado a ser. Se encogió de hombros, toda inocencia. Risas de nuevo, esta vez más suaves, más incómodas. La gente no estaba segura de si sentir pena por mí o avergonzada en mi nombre. Doblé el discurso, lo guardé en mi bolso y me senté. Mi copa de vino ahora estaba vacía, alguien se había llevado la botella al otro extremo de la mesa. Al terminar la comida, era hora de los regalos. Cada año hacíamos un pequeño intercambio familiar. Yo había preparado algo especial, un álbum de recortes de los últimos años de papá, las visitas al hospital, las cartas que había escrito, fotos que solo yo tenía.
Me había quedado despierta 3 noches armándolo. Lorraine abrió el regalo con manos lentas. «Oh, Astria, esto es hermoso», dijo mamá, su voz atrapada entre el asombro y la incredulidad. Me congelé. Mi hermana levantó la vista, con los ojos muy abiertos y sonriendo. «Solo pensé que era hora de que honráramos su memoria», dijo, luego agregó, «se me ocurrió la semana pasada». Ni siquiera se molestó en fingir que lo había hecho, simplemente lo reclamó. El álbum de recortes estaba abierto en el regazo de mamá. Ella pasó a la página con la carta de papá para mí, la que había escondido debajo de una solapa doblada. Mi letra todavía estaba en la esquina, con fecha de hace 6 meses. Nadie se dio cuenta, o si lo hicieron, nadie dijo nada. Los ojos de papá se dirigieron hacia los míos, una mirada, nada más. Mis manos se apretaron debajo de la mesa. Traté de decirme a mí misma que no importaba, que los regalos eran solo símbolos, que las intenciones eran más fuertes que los aplausos. Pero sí importaba, y el silencio a su alrededor estaba gritando. Fue entonces cuando la niebla en mi memoria comenzó a levantarse. Esto había sucedido antes, más veces de las que podía contar. La foto del árbol genealógico de hace 2 años donde mi nombre se omitió del título. La vez que le pidieron a Astria que leyera en la iglesia, aunque yo había escrito el poema. El tributo en el memorial de papá, mi parte cortada, la de ella agregada en el último minuto. No era olvido, era un patrón, era una campaña silenciosa, y esta noche, era más fuerte, más aguda, más intencional. Tomé mi tenedor, mi comida se había enfriado. Pero luego levanté la vista y vi a Lorraine susurrando a Astria. Un momento después, Astria se puso de pie, copa en mano. «Sé que todos estamos muy agradecidos de estar juntos», dijo, con esa voz, la que siempre sonaba ensayada. «Pero antes de que continuemos, hay algo que debemos aclarar, algo serio». Cada rostro se volvió hacia ella, luego lentamente hacia mí. Y lo entendí. La silla plegable no era solo un mensaje, era una advertencia. Atenuaron las luces en el comedor justo después del brindis de Astria, y todos comenzaron a arrastrarse hacia la sala de estar, como si fuera una gran procesión. La misma habitación en la que nos habíamos reunido cada víspera de Navidad desde que éramos niños, ahora llena de tensión adulta, papel brillante y un olor a velas perfumadas con vainilla demasiado fuerte para ser cálido. Seguí al final, no porque estuviera siendo dramática, simplemente no tenía ganas de entrar en otro foco destinado a otra persona. Mi silla crujió cuando me senté, no es que nadie se diera cuenta, bien podría haber sido un perchero. La risa flotaba por la habitación mientras Astria giraba con sus tacones con un plato de galletas, flanqueada por Dorian y su novia, que no podía dejar de hablar sobre su estudio de pilates en Palo Alto. En la mesa de centro, los regalos estaban apilados, codificados por colores, etiquetados y brillantes. Busqué rápidamente con mis ojos, nada. Había una bolsa de regalo de mí, la había colocado debajo del árbol antes, una pequeña caja de velas vertidas a mano que había hecho con lavanda del antiguo jardín de papá. Había escrito una nota simple, para mamá y papá, para noches tranquilas. Con amor, Mora. Se había ido. No abierto, no en exhibición, simplemente desaparecido. Traté de no pensar demasiado en ello. Tal vez se había caído detrás del árbol, tal vez alguien lo puso en la pila equivocada, tal vez aparecería. En lugar de escanear el árbol de nuevo, tomé mi teléfono, principalmente para anclarme. Mis dedos se desplazaron por hábito, pero mi cerebro susurró algo que no quería escuchar. Así que abrí el correo electrónico reenviado de mi prima Janine. Recordé haberle pedido la dirección la semana pasada, ella lo había enviado sin preguntar. Hice clic en detalles y ahí estaba. Un campo para vacío que no me incluía. Janine había agregado mi nombre manualmente como un reenvío separado. No había sido incluida en el correo electrónico original, ni siquiera había sido invitada. La sonrisa falsa en mi rostro permaneció en su lugar por pura memoria muscular, pero por dentro, algo cambió. El tipo de cambio que sientes en tu pecho cuando alguien dice, sin ofender, antes de decir algo que te corta de todos modos. Esa picadura se arrastró lentamente a través de mis costillas, no pertenecía aquí. Estaba en la habitación, pero no había sido contada. Deslicé el teléfono de nuevo en mi regazo, con la mandíbula apretada, pero no dije nada, me había entrenado bien.
Fue entonces cuando sentí un pequeño tirón en mi suéter, miré hacia abajo. Vada. Ahora tenía 9 años, los mismos ojos grandes que recordaba del último cumpleaños al que asistí antes de que las invitaciones dejaran de llegar en silencio. Hola, pequeña, susurré, tratando de sonar normal. Sostenía la mitad de una galleta, con migajas en la manga. Tía Mora. Sí. ¿Es cierto que solías robarle a la abuela? Parpadeé. ¿Qué? Ella dijo, siempre te llevas el crédito por cosas que no hiciste, pero está bien ahora, supongo, se supone que no debemos hablar de eso. Las palabras se sentaron entre nosotros como sopa fría. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Mamá, pero se supone que no debo decirlo. Vada mordisqueó el borde de su galleta. Creo que son cosas viejas, como, antes de que yo naciera. Sentí una pequeña lágrima picar el interior de mi ojo, no por lo que dijo Vada, ella solo estaba repitiendo lo que le habían enseñado, sino porque el daño ya estaba hecho. Vada, llamó la voz de Astria desde el otro lado de la habitación, ella se acercó con la misma compostura que usaba cuando solía dirigir las obras de teatro de la escuela dominical. Cariño, ven a ayudarme a repartir esto. Vada se escabulló, la mirada de Astria se detuvo en mí por un momento, media sonrisa, ojos vacíos. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Me senté allí, la sangre detrás de mis oídos latiendo como una campana de advertencia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era solo un patrón de descuido, era un asesinato de carácter, cuidadosamente elaborado, compartido en susurros, recubierto con suficiente azúcar para sonar como preocupación. Me incliné hacia atrás y miré la chimenea, silenciosa, inútil, tal como se suponía que debía ser yo. Recordé la noche en que pagué la factura de rehabilitación de papá, estaba demasiado avergonzado para decirle a nadie que había recaído, conduje desde Sacramento, firmé los formularios, pagué con mis ahorros. Ni siquiera un agradecimiento, solo dijo, no le digas a tu madre. Entonces, Astria publicó en Facebook esa noche, muy orgullosa de nuestra familia uniéndose en tiempos difíciles, obtuvo 100 me gusta, yo recibí avisos de sobregiro. Lo dejé pasar, porque la familia, porque la imagen, porque a nadie le gusta el hermano que arma un escándalo. Pero esta noche, incluso los niños llevaban el mensaje de que yo era una especie de mentirosa, una ladrona, una extraña, y ni siquiera se me dio la dignidad de corregirlo. Terminé mi vino en 2 sorbos lentos, las luces del árbol parpadearon en un ritmo que se sentía ensayado, como todo lo demás en esta casa. Desde el otro lado de la habitación, Astria le susurró algo a Dorian, él me miró y luego ambos le dieron la espalda. No me levanté cuando todos regresaron a la mesa del comedor, esperé hasta que la última risa se desvaneció y el raspado de las sillas dejó de resonar por los pisos de madera, entonces, como si estuviera programado, me levanté, recogí mi copa vacía y volví a la habitación en la que nací pero a la que ya no pertenecía. Los platos para el postre ya estaban listos, tartas de manzana y nuez, compradas en la tienda pero esponjadas con crema batida y la ilusión de la tradición. Alguien había encendido una vela de canela en el centro de la mesa, y su aroma me envolvía como humo. Mi silla no se había movido, todavía ligeramente separada de las demás, una fracción de pulgada, pero emocionalmente, bien podría haber estado al otro lado de la calle. Me senté, Astria golpeó su cuchara bruscamente contra su copa de vino, la habitación se quedó en silencio, la atención se desplazó instantáneamente hacia ella, como un reflejo. Me gustaría decir algo antes de que cortemos la tarta, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me puse rígida. La habitación esperaba otro brindis, tal vez algo sobre la gratitud o el significado de la familia, pero se aclaró la garganta y lo dijo en un tono que nunca olvidaré, devuelve los $90,000 o nunca volverás a ver a mamá y a papá. Nadie se movió, pensé que había oído mal, la tía Shirley dejó escapar un suave suspiro, Vada se congeló a mitad de bocado, la novia de Dorian lentamente dejó su copa de vino. Giré la cabeza lentamente, tratando de detectar una sonrisa petulante en el rostro de Astria, alguna señal de que esto era una broma inoportuna, no había ninguna. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, apenas por encima de un susurro. Dorian, que había estado en silencio la mayor parte de la noche, intervino como un segundo acto. Moviste dinero de la herencia de mamá el año pasado, cuando dijiste que era para cubrir los gastos de hospicio, vimos los extractos, cada uno de nosotros. Mis manos se apretaron alrededor del borde de la mesa. ¿Crees que le robé?, pregunté, mi voz se quebró pero estaba tranquila. No,
respondió Astria, inclinándose hacia atrás casualmente, no te estamos acusando, te estamos exigiendo que lo devuelvas, hay una diferencia. El aire se volvió denso, como si una cortina hubiera caído entre mí y la realidad. Miré a Lorraine, mi madre, pero sus ojos estaban en su regazo, su servilleta de repente parecía fascinante. Usé mis propios ahorros, dije lentamente, eso no era de su herencia, eso era mío. Astria no parpadeó. Entonces, ¿por qué no hubo recibos? ¿Por qué ninguna documentación? ¿Por qué parece que vaciaste la cuenta conjunta la semana en que papá entró en cuidados paliativos? Abrí la boca pero me detuve, porque tenía razón, no había ningún rastro, papá me había pedido que lo mantuviera en secreto, pagué por adelantado por el ensayo experimental cuando Medicare no lo cubrió. Él dijo, no se lo digas a tu madre, la estresará más que el cáncer. Y así no lo hice, no había habido ningún testigo, ningún recibo, solo mi palabra, y aparentemente, en esta habitación, esa palabra no valía nada. «Guau», dije suavemente, escaneando sus rostros, rostros en los que una vez confié. ¿De verdad planearon esto? No planeamos nada, dijo Dorian, sacudiendo la cabeza. Solo queríamos la verdad, y queremos que nos devuelvan nuestro dinero. Casi me reí. ¿Su dinero? Vada, sentada a su lado, murmuró sin levantar la vista, te dije que robó. Las palabras me abrieron más que la acusación de Astria nunca podría. Volví a mirar a Lorraine, desesperada, todavía pensando que tal vez, solo tal vez, ella me miraría y diría, detente, esto no está bien, Mora nunca lo haría. Pero no lo hizo, simplemente dobló su servilleta cuidadosamente y la colocó junto a su plato intacto. Esa fue mi respuesta. Mi boca estaba seca, mi corazón no roto, ardiendo. Busqué dentro de mí misma un recuerdo que se sintiera sólido. Hace 3 años, cuando la compañía de seguros negó la ronda final de tratamiento, papá me había llamado directamente. Mora, había dicho, con la voz delgada, sé que no lo merezco, pero creo que esto podría darme unos meses más. Transferí $90.000 de mi cuenta esa noche, nunca llegó al ensayo, pero el pago se había realizado, sin dudarlo, sin un rastro en papel. Y ahora era una soga que pretendían ser una cinta. Volví a levantar la vista, Astria estaba sonriendo con sus labios, Dorian estaba asintiendo como un hombre razonable en una junta de accionistas, Lorraine todavía no me había mirado ni una sola vez. Esto no se trata de dinero, dije en voz baja, se trata de reescribir la historia de nuevo. Dorian se burló. No seas dramática. Dramática, me incliné, mi voz tranquila, me arrinconan, me acusan frente a toda la familia y me dicen que no me permitirán ver a mamá y a papá a menos que les pague un rescate, y estoy siendo dramática. Astria agitó una mano. Lo estás tergiversando. No, dije, finalmente lo estoy destergiversando. Ellos no lo vieron, pero por dentro, algo cambió, ya no tenía miedo, no esperaba que nadie me defendiera, no estaba buscando su versión de amor, estaba mirando una mesa llena de personas que habían ensayado sus líneas, que sabían cuándo caería el golpe, que esperaron hasta el postre para darme el mordisco final. Y finalmente había perdido el apetito para seguir el juego. No lloré, no discutí, no expliqué, miré a Astria directamente a los ojos y susurré para mí misma, no estás pidiendo dinero, estás pidiendo silencio. Y había terminado de estar en silencio. Los murmullos no se detuvieron de inmediato, persistieron como perfume después de que alguien se ha ido de la habitación, débiles pero inconfundibles. Me senté allí inmóvil, nadie me miró, ni Astria, ni Dorian, ni siquiera Lorraine. La tarta estaba intacta en el centro de la mesa, perdiendo lentamente calor, como la habitación misma. Empujé mi silla hacia atrás suavemente y me levanté, murmurando algo sobre necesitar aire, nadie preguntó si estaba bien, nadie me siguió. Me dirigí a la cocina, sin siquiera molestarme en fingir una sonrisa esta vez. El ruido de los tenedores y la risa falsa del comedor me seguían como una sombra de la que no podía deshacerme. Me apoyé contra la encimera por un momento, con la mano todavía apretada alrededor de mi teléfono, como una línea de vida que aún no había cortado. Fue entonces cuando lo vi. La vieja computadora portátil de papá, Lorraine todavía la usaba para cosas básicas, revisar correos electrónicos, ver repeticiones de sermones, organizar tarjetas de Navidad. Estaba abierta, probablemente de antes cuando había estado imprimiendo tarjetas del lugar, menos la mía. Me senté,
menos porque quisiera fisgonear y más porque mis piernas simplemente no querían sostenerme más. El escritorio todavía estaba abierto, sin contraseña. Hice clic en el icono de correo electrónico más por hábito que por intención, sin esperar encontrar nada, solo buscando algo en lo que concentrarme que no fuera mi propia respiración que venía demasiado rápido, demasiado fuerte. Su bandeja de entrada estaba llena, promociones, boletines de la iglesia sin leer, una respuesta a la tía Shirley a medio redactar. Y luego, borradores. Hice clic. Había docenas, la mayoría estaban vacíos o titulados con marcadores de posición, pero uno destacó. Asunto, mañana. Desearía que lo supieras. Con fecha de hace 6 meses. Lo miré fijamente, mi mano se cernió sobre el panel táctil por un segundo más, como si abrirlo confirmara algo que aún no quería confirmar. Y luego hice clic. Se abrió sin contraseña. Sus palabras llenaron la pantalla, en esa fuente negra plana que siempre usaba, Times New Roman, siempre de 12 puntos. Tú pagaste por todo, lo sé, no estoy ciega, simplemente no sabía cómo decirle a Astria que ella no es la dorada, haces las cosas con todo tu corazón, eso me aterroriza. Había más, pero no necesitaba leer más. Lo leí 2 veces de todos modos, tal vez 3 veces, cada vez, una oración diferente golpeaba más fuerte. Las palabras no eran crueles, tampoco eran amables, eran honestas. Y esa fue la peor parte. Ella lo sabía, lo había sabido todo este tiempo, vio lo que hice, lo que di, lo que llevé, y aún así eligió sentarse en silencio mientras sus otros hijos me destrozaban. Tuvo su oportunidad esta noche, podría haberse puesto de pie, pero se quedó callada. No porque no me creyera, sino porque si lo hacía, no me protegió porque no quería molestar a Astria, no quería cambiar el mito de la familia, su ilusión cuidadosamente empaquetada donde Astria era la chica dorada y yo era la amargada de repuesto. Cerré la computadora portátil lentamente, afuera, alguien se reía de nuevo, el postre se había reanudado, podía oír tenedores golpeando platos y a alguien cantando una línea de una canción de Mariah Carey ligeramente desafinada. En ese momento, no solo fui excluida, fui sacrificada. Vi mi reflejo en la puerta del microondas frente al fregadero, mi lápiz labial se había desvanecido, mis ojos se veían cansados de una manera que el corrector no podía arreglar. Por un segundo, no me reconocí, no porque hubiera cambiado, sino porque finalmente vi lo que ellos veían cuando me miraban, un chivo expiatorio fácil, una hija sustituta, una mujer que solo recordaban que existía cuando necesitaban un cheque, un paseo, un favor, y recordaban rápidamente. Me quedé allí, dejando que el peso del mensaje no enviado de Lorraine se asentara sobre mí. Hace años, después de pagar la última cuota de la hipoteca de esta misma casa, Lorraine me dejó un mensaje de voz, fue corto, murmurado, claramente incómodo. Estamos agradecidos, quiero decir, sé que no te gustan los elogios, pero, gracias. Lo eliminé entonces, me dije a mí misma que las acciones importaban más que las palabras, que el amor no necesitaba ser interpretado para ser real, pero ahora desearía haber guardado ese mensaje de voz, al menos había sido algo, no un borrador, no un fantasma. Cerré los ojos y respiré por última vez en esa cocina, luego volví al comedor, estaban a mitad de la tarta, nadie levantó la vista, ni siquiera Bada, tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Astria levantó una ceja sin detener su bocado. ¿Ya te vas? No respondí de inmediato, saqué mi bufanda del gancho junto a la puerta, me la enrollé alrededor del cuello lenta, decididamente, luego me volví hacia ella y dije, dile a mamá que encontré su borrador. Y luego salí, con el abrigo medio abotonado, la dignidad intacta. A la mañana siguiente, me encontré sentada en una mesa de esquina en un café casi vacío, a 2 cuadras de mi apartamento. El café se había enfriado frente a mí, intacto, no estaba leyendo, no estaba desplazándome, solo estaba ocupando espacio, mi mente reproducía ese correo electrónico borrador una y otra vez, como un bucle roto, la voz de Lorraine, incluso a través de palabras escritas, seguía resonando dentro de mí, haces las cosas con todo tu corazón, eso me aterroriza. Quería que se detuviera, necesitaba algo para romper el ciclo, tomé mi bolso, medio esperando tomar mis auriculares, tal vez distraerme con música, pero mis dedos rozaron un sobre en su lugar, grueso, de color crema. Ahora lo recordé, Astria me lo había entregado a principios de esa semana después del brunch. Solo una actualización, había dicho, agitándolo como si no fuera nada, documentación que mamá quiere que todos tengan.
En ese momento, lo había metido en mi bolso sin mirar, no quería pensar en más documentos, más recordatorios de responsabilidades compartidas que siempre recaían sobre mí pero nunca me eran devueltas. Ahora, sin embargo, lo abrí, dentro había una copia de su testamento recientemente revisado, lo desplegué lentamente, la redacción legal era densa, escrita en el mismo tono frío y pulido que todos los abogados parecen favorecer, diseñado para decir todo mientras significa lo menos posible, mi nombre no estaba allí, ni una sola vez, ni debajo de la casa, ni debajo de los ahorros conjuntos, ni debajo del seguro de vida, ni siquiera un artículo personal listado por valor sentimental, volteé las páginas 2 veces, luego una tercera vez, nada, una línea cerca del final lo decía todo, a Mora se le ha provisto fuera de este testamento. No me habían provisto, esa oración era ficción, una mentira formal vestida con lenguaje oficial. Miré el papel como si pudiera reorganizarse si miraba lo suficiente, mi café estaba intacto, mi corazón ni siquiera dolía, simplemente se detuvo, no solo fui borrada, fui reemplazada. Hace años, estaba lista para recibir el 40% de la herencia, no lo pedí, nunca conté con ello, pero el hecho de que alguna vez haya existido significó algo, reconoció que importaba, ahora, todo era para Astria y Dorian, así de simple. Había pasado tantos años llenando los vacíos, pagando por el ensayo clínico de papá cuando Medicare no lo cubrió, refinanciando mi propio condominio para ayudar a renovar su cocina, cubriendo los impuestos a la propiedad cuando Lorraine perdió la pista de las fechas de vencimiento. Nunca pedí aplausos, nunca siquiera pedí el reembolso, pero esto era un mensaje, no un error. Un mensaje, ya no eres parte de esta familia, ni en espíritu, ni en papel. Mis manos temblaron, no de rabia, no de angustia, era la quietud de darme cuenta de que algo dentro de mí se había roto en silencio, y el sonido no había sido escuchado. Más tarde esa noche, después de evitar cada llamada e ignorar cada mensaje de texto de comprobación de los vecinos que probablemente habían visto la publicación de Facebook que Astria hizo sobre duras decisiones familiares, recibí un mensaje de Dorian: ¿podemos reunirnos? No respondí de inmediato, pero sabía que lo haría. Una hora más tarde, me deslicé en el asiento del pasajero de su auto, estacionado debajo de una farola parpadeante fuera de la vieja escuela secundaria. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Él no me miró, solo miró por el parabrisas, como si estuviera viendo la niebla formarse en el vidrio. Traté de ralentizarla, dijo finalmente, mamá no la detendría. Mi voz se mantuvo nivelada, no te esforzaste lo suficiente. Él asintió, como si esperara eso, no deberías haberte enterado de esa manera. No debería haberme enterado en absoluto. Se movió, finalmente echando un vistazo, no se trataba de dinero, se trataba de distancia, siempre has estado en el exterior, Mora, tal vez esto simplemente lo puso en papel. Lo miré entonces y vi a un hermano al que ya no reconocía. ¿Por qué no me lo dijiste? Él dudó, porque pensé que tal vez finalmente te irías si lo veías por escrito. El silencio entre nosotros se espesó, no por incomodidad, sino por el puro peso de la verdad finalmente dicha. Salí del auto sin decir una palabra más, había comenzado a llover, suave y constante, empapando mi abrigo antes de que hubiera llegado a la mitad de la cuadra, pero no me apresuré. No solo quitaron mi nombre de un testamento, me habían quitado de la narrativa de nuestra familia, reescribiéndola para que encajara con su versión de los hechos, su jerarquía, su comodidad, el diner. O no importaba, las mentiras sí, el borrado intencional sí, el hecho de que todos habían decidido en momentos silenciosos y de connivencia que ya no valía la pena mencionarme, que podría desaparecer y sería más fácil para ellos. Si ser olvidada era el objetivo, finalmente lo habían hecho, pero yo recuerdo todo, y había terminado de estar en silencio. No me fui directamente a la cama esa noche, en cambio, caminé a casa bajo un cielo gris, del tipo que amenaza con llover pero nunca llega a hacerlo, la llovizna se pegó a mi abrigo como estática, mis botas hicieron golpes suaves en el pavimento, y dentro de mí, un cambio tranquilo y final había tenido lugar. No más tratar de ser elegante, no más esperar que me vieran, para cuando entré en mi apartamento, el peso de todo lo que no había dicho, no me había atrevido a admitir incluso a mí misma, presionó hacia abajo como lana empapada. Cerré la puerta detrás de mí y me quité los zapatos, el silencio en la habitación era relajante, predecible, al menos aquí. Nada se reescribió cuando no estaba mirando, dejé caer mi bolso sobre la mesa y caminé directamente al armario del pasillo, no porque necesitara algo, sino porque de repente necesitaba hacer algo. Comencé a limpiar, abriendo cajones, tirando recibos que no necesitaba, guardando en cajas bufandas de invierno que no había usado en años,
cada movimiento me estabilizaba, como si estuviera excavando en el pasado para encontrar algo enterrado, y luego lo hice, en el fondo de una vieja bandeja de madera que guardaba para cables adicionales y útiles de oficina. Una pequeña memoria USB plateada llamó mi atención, un trozo de cinta envuelto alrededor en sarpie desvanecido decía, registros del hospicio de papá. Lo miré fijamente, y así, un interruptor se activó. Crucé la habitación, lo conecté a mi computadora portátil y esperé a que se cargaran los archivos. Dentro, carpeta tras carpeta apareció, limpia, organizada, mi antiguo yo había sido meticuloso, facturas médicas, impresiones de correos electrónicos, registros de transferencias, notas que había escrito para recordarme quién había dicho que en qué llamada telefónica. Y ahí estaba, un PDF con fecha de hace casi 3 años, transferencia bancaria de $90.000 a Mountain View Hospice Trust. Lo abrí, era de mi cuenta corriente personal, no de la de Lorraine, no de la herencia, mía, con marca de tiempo, verificado, final. Cada duda que habían tratado de plantar sobre mí, cada acusación, cada recuento retorcido, este documento lo cortó como vidrio. Pero eso no era todo, abrí otra carpeta etiquetada como comunicaciones de la herencia. Dentro había correos electrónicos del antiguo abogado de nuestra familia, los había respaldado cuando papá fue hospitalizado por primera vez. Un archivo adjunto llamó mi atención, la versión escaneada de un borrador anterior del testamento de hace 4 años, mi nombre claro como el día, listado junto al 40% de la herencia, junto con artículos específicos del estudio de mi padre que había dicho que estaban destinados a quien recordara. Exhalé lentamente, luego tomé la copia actualizada que Astria me había entregado, la que me borró, abrí ambas una al lado de la otra, algo se sentía mal, tomó unos minutos antes de que lo viera, la firma, la de Lorraine. En la nueva versión, su letra cursiva era desigual, inclinada hacia atrás, la L carecía de su bucle habitual. Abrí la vieja tarjeta de cumpleaños que me había escrito en octubre, todavía en mi nevera, comparé las dos, ni siquiera cerca, hice zoom en ambas pantallas, la firma. En el testamento no solo era extraña, no era la de ella. Mi pulso se estabilizó por primera vez en semanas, no me sentía impotente, me sentía precisa. Había pasado la mayor parte de 2 décadas desentrañando silenciosamente nudos financieros para otras personas, revisando documentos fiduciarios, identificando falsificaciones, construyendo rastros de auditoría herméticos. Olvidaron con quién estaban tratando, susurré en voz alta, como si estuviera probando el peso de las palabras, ¿quieren venir por mí con documentos legales? Sonreí, solo un poco, eligieron a la hermana equivocada. Comencé a arrastrar archivos a una nueva carpeta, reconstruyendo líneas de tiempo, etiquetando evidencia, luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a alguien con quien no había hablado en más de un año. Hola, podría tener algo para ti, solo hipotéticamente, era abogada de cumplimiento en la oficina del fiscal de distrito. Me había visto defenderme en auditorías federales, no éramos amigas, pero teníamos respeto mutuo. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Tengo tiempo después de las vacaciones. ¿Quieres café o configuración de sala de guerra? Sonreí, y digamos ambos, traeré los archivos. No necesitaba una demanda, todavía no, pero necesitaba que la verdad saliera de las sombras. Esto no se trataba de venganza, se trataba del registro, porque cuando intentaron reescribir el pasado, olvidaron una cosa, yo guardé los recibos. No dormí la noche después de encontrar los archivos, pero no estaba inquieta, estaba decidida. En las primeras horas, me senté en la mesa de mi cocina con el café enfriado y el débil zumbido de la nevera haciéndome compañía. La carpeta en mi escritorio estaba completa, los clips de audio recortados, las declaraciones etiquetadas, la cadena de custodia segura. A media mañana, apareció un mensaje de texto de Dorian. Dorian, Astria quiere suavizar las cosas, cena de Navidad ronda 2, solo familia. Sin disculpa, sin reconocimiento, solo un intento casual de suavizar las cosas, como si hubiera derramado vino sobre un mantel. Miré el mensaje, luego escribí 2 palabras, terminemos con esto. Me vestí como si fuera un jueves normal, sin drama, sin confrontación en mi postura, pero si me cambié los pendientes, eran pequeñas gotas plateadas que mi padre me regaló una vez cuando me ascendieron, simbólico, tal vez, pero necesitaba el recordatorio. Antes de irme, metí un sobre de Manila en mi bolso de mano y toqué un último icono en mi teléfono. La carpeta etiquetada como Redención. El viaje de regreso a la casa se sintió surrealista, casi como regresar a la escena de un crimen, y tal vez lo estaba. La misma puerta de entrada,
la misma corona, las mismas dos luces perfectas que Astria siempre insistía en atenuar lo suficiente como para que se vieran cálidas en las fotos, pero esta vez, no me detuve en el porche, entré. El comedor se veía casi idéntico a hace una semana, menos la silla plegable, se había ido, en su lugar, un asiento normal, sin marcar, sin etiquetar, pero todos los demás tenían tarjetas de lugar, yo no, otra vez. Astria me saludó con su versión de cortesía, dientes apretados detrás de labios brillantes. Me alegro de que hayas venido, dijo. Solo queremos paz, ¿sabes? Asentí una vez. Traje algo, por si la verdad quería unirse a nosotros esta vez. Dorian se movió en la esquina. Lorraine se preocupó con una vela que no necesitaba arreglo. Puse mi teléfono suavemente en el centro de la mesa, boca abajo. Sin palabras, dejemos que se retuerzan un poco primero. La cena comenzó como un mal guión, charla casual, preguntas a medias sobre el trabajo y el clima. Pero nadie me miró por mucho tiempo. Incluso Vada, una vez tan curiosa, mantuvo sus ojos en su plato. Esperé hasta que se sirvió el café. Entonces toqué reproducir. La habitación se congeló al sonido de la voz de Marabel, nuestra empleada doméstica durante más de una década. La grabación era clara. Ella me dijo que no desempolvara el cajón lateral. Ahí es donde guardaba el testamento de respaldo. Dijo que lo limpiaría antes de que nadie se diera cuenta. No quería problemas. La cuchara de Lorraine cayó en su taza. La sonrisa de Astria desapareció como niebla a la luz del sol. Dorian apretó sus labios, su mirada fija en el mantel. Pero no había terminado. Clip 2. La risa de Astria llenó la habitación, una grabación tomada durante una de sus fiestas de vino en el patio trasero, un clip que no había tenido la intención de capturar, pero la verdad tiene una forma divertida de guardarse a sí misma. Mora es demasiado callada para defenderse. Probablemente llorará y desaparecerá. Eso es lo suyo. Además, una vez que está por escrito, es real. Nadie revisa las firmas. Simplemente firman donde yo digo. No miré a mi alrededor de inmediato. Dejé que lo sintieran. Cuando finalmente levanté mis ojos, Lorraine estaba pálida. Dorian miró por la ventana. Astria. Astria no parpadeó. Tomé un sorbo de mi agua, luego coloqué un sobresellado junto a mi teléfono y lo deslicé hacia el centro. Esto, dije con calma, es un informe formal preparado para la oficina del fiscal de distrito. Incluye registros financieros, evaluaciones de falsificación y declaraciones de testigos. Tienen hasta Año Nuevo. Nadie habló. Me levanté, empujé mi silla hacia adentro suavemente y ajusté la correa de mi bolso. No se preocupen, agregué, mirando a Lorraine. No armaré un escándalo. Los ojos de Lorraine se llenaron, pero no dijo una palabra. Astria abrió su boca, pero ningún sonido salió, por una vez. Y salí. Pasaron 3 días. No supe nada de Astria, Lorraine o Dorian, pero no esperaba hacerlo. Las consecuencias de la ronda 2 de Navidad todavía estaban flotando en el aire, como cenizas después de un incendio. Entonces, a las 6:11 de la mañana, recibí el correo de voz. Era de recursos humanos en mi firma. Hola, Mora, siento molestarte tan temprano. Hay algo que necesitamos discutir de inmediato. Una grabación surgió durante la noche. Es delicada. Alguien afirma que eres tú en el clip, diciendo que has manipulado registros de la herencia y falsificado documentos. El departamento legal lo está revisando. Necesitamos reunirnos hoy. Ni siquiera terminé mi café. Mi pulgar tembló mientras tocaba la pantalla y abría el enlace que me habían enviado. Ahí estaba yo, mi voz, de todos modos, empalmada para decir palabras que nunca había encadenado en ese orden, cubriendo rastros, falsificando lenguaje, no importa, me creerán de todos modos. Falso, pero preciso, deliberado. Lo puse en pausa, respiré, lo reproduje de nuevo. Era mi voz, mi tono, mis pausas, y, sin embargo, nunca había dicho eso, no en ese orden, no así. Lo supe inmediatamente, Astria. Ella había contraatacado. Por un momento, me senté congelada en mi auto fuera de la oficina, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se ensancharon.
¿Qué pasa si le creen?, susurré a nadie. Ese viejo miedo se arrastró, de ser la que reacciona exageradamente, que ve fantasmas, que presiona demasiado y termina pareciendo inestable. Pensé en todas las veces que mantuve mi boca cerrada para mantener la paz, para ser la persona más grande, y ahora mi silencio estaba siendo usado como arma. Pero no entré a esa oficina temblando. Entré con mi cabeza nivelada y mi voz baja. No dije lo que hay en esa cinta. Y puedo probarlo. Escucharon, el departamento legal llamó al equipo de cumplimiento, la ciencia forense se hizo cargo, los dejé con todo lo que necesitaban, y luego me fui a casa. Esa noche, justo cuando terminaba de organizar más archivos para el fiscal de distrito, tocaron mi puerta, era Dorian, parecía que no había dormido en 2 días, sin abrigo, solo una sudadera con capucha y jeans empapados en las mangas. No puedo hacer esto más, dijo. No lo invité a entrar, no preguntó, sacó una memoria USB de su bolsillo y me la entregó. Ella usó un software de edición, encontré el archivo de proyecto en su escritorio, tenía el audio en bruto del año pasado, cosas que grabaste junto a la cama de papá, ella lo cortó y empalmó. Respiró temblorosamente. No la ayudé, pero tampoco la detuve, pensé que simplemente despotricaría y seguiría adelante. Lo miré fijamente, mi mano permaneció quieta, mi voz no se elevó. Te equivocaste. Miró al suelo. Es demasiado tarde para arreglarlo. No, dije. Pero no serás tú quien lo arregle. Cerré la puerta sin decir adiós. Esa noche, envié todo, su unidad, mis archivos, cada cadena de correo electrónico y copia de factura, al equipo legal de mi firma. La verificación llegó rápidamente, manipulación de audio, falsificación de documentos y rastros digitales claros que se remontan al ID de usuario de Astria. La firma me exoneró. Sin suspensión, sin reprimenda, solo una reivindicación silenciosa. Luego le di el mismo paquete, cuidadosamente encuadernado, a un abogado que me debía un favor de hace 5 años, uno que trabajaba al otro lado de la calle de la Agencia de Relaciones Públicas de Astria, y solo por si acaso, la oficina del fiscal de distrito recibió una copia, sellada, registrada con las fechas y los metadatos ya certificados. No necesitaba un titular, solo necesitaba que quedara registrado. La noche siguiente, me subí a mi auto de nuevo, pero no para pelear, sino para terminar. Conduje a la casa de mis padres por última vez. La luz del porche estaba encendida, la sala de estar brillaba en color ámbar a través de las persianas, podía ver a Lorraine en la cocina, sola, lavando algo pequeño y delicado. Abrió la puerta después de 2 golpes, no dijimos nada, entré lo suficiente como para alcanzar la mesa con Sola junto a las escaleras. Saqué el pequeño pañuelo de mi bolsillo de mi abrigo, verde oliva, bordado con una sola, M, el que siempre guardaba en su Biblia, el que vi en su bolso esa noche, incluso después de decir que no guardaba cosas viejas. Lo dejé sobre la mesa, justo encima del marco de fotos con nuestra foto de la infancia. ¿Guardaste esto?, dije, lo vi. Ella no lo negó. No tienes que decir nada, continué, ya lo hiciste. Luego me di la vuelta y salí. A la mañana siguiente, las noticias salieron a la luz en silencio, un memorando interno circuló en la firma de Astria, ella fue suspendida en espera de una investigación sobre fraude digital, al mediodía, el memorando se filtró, al caer la noche, ella se había ido, sin conferencia de prensa, sin una gran declaración, solo silencio, y no tuve que alzar la voz ni una sola vez. Había pasado 1 mes desde que todo se abrió de golpe. Esa noche, cuando la voz que había tratado de borrarme finalmente se silenció, no trajo fuegos artificiales ni aplausos, solo quietud, y en esa quietud, algo dentro de mí finalmente se asentó. Ahora, en una tranquila tarde de domingo, estaba sentada en el porche con Bada, ella estaba acurrucada a mi lado en el columpio, dibujando algo en el reverso de una vieja lista de compras, sus pies no alcanzaban el suelo. El porche crujía bajo nuestro peso silencioso, el cielo era suave, una extensión de lavanda y albaricoque, como si el mundo estuviera tratando de disculparse sin decirlo en voz alta. La mochila de Bada se apoyaba en el costado del banco, ella había estado viviendo conmigo a tiempo parcial ahora, como resultado de que Lorraine se alejara de todo y de todos, el equipo legal de Astria todavía estaba luchando por contener las consecuencias. Dorian se había reubicado en Oregón, enviando un mensaje de texto cauteloso antes de desaparecer del hilo familiar por completo, pero ya no pensaba en ellos a menudo, no de la misma manera, estaba aprendiendo cómo hacer espacio para las personas que se quedaron.
Bada rompió el silencio sin levantar la vista de su bloc de dibujo. ¿Por qué ya no vamos allí? No respondí de inmediato, la pregunta no era aguda, solo honesta, suave y curiosa, la forma en que los niños hacen preguntas que los adultos han enterrado hace mucho tiempo. Porque, dije suavemente, algunos lugares dejan de ser hogar, incluso si tu nombre todavía está en el buzón. Ella asintió lentamente, luego garabateó otra línea en su papel. De todos modos, me gusta más aquí. Eso me hizo sonreír, no el tipo de sonrisa que usas para los demás, sino el tipo que se filtra de tus costillas cuando algo viejo comienza a sanar. Me incliné y le suavicé el cabello detrás de su oreja. También me gusta más aquí. Después de que se fue a la cama, me quedé en la puerta de su habitación por un tiempo, solo observándola respirar, con los brazos extendidos sobre las sábanas como si confiara en que el mundo no los quitaría. Luego fui a mi propia habitación y saqué una caja que no había abierto en años. Se había mudado conmigo a través de 5 direcciones y 3 promociones, casi la había tirado una vez, 2 veces. Dentro, entre algunas cartas viejas y fotografías descoloridas, estaba el pañuelo verde oliva, doblado, todavía limpio, todavía suave. Lo dejé sobre mi mesita de noche, no por sentimentalismo, sino como un recordatorio. Debajo de él, metí una nota que había escrito en el reverso de un sobre de nómina, solo una oración: el hogar no es un lugar, es quien todavía te espera, y a veces, eso significa tú. A la mañana siguiente, mi firma envió un anuncio, había sido ascendida, ahora supervisaría un nuevo programa, uno que ayudé a presentar, pero nunca pensé que lideraría, una iniciativa de empoderamiento financiero centrada en mujeres a las que se les ha despojado silenciosamente de su herencia, su posición legal o su dignidad dentro de familias que usaron el amor como apalancamiento. No se trataba solo de números, era personal. Cada clase que dirigía comenzaba con la misma pregunta: ¿qué es lo primero que alguien te quitó sin preguntar? Y en cada sesión, alguien siempre lloraba, no porque estuvieran tristes, sino porque se dieron cuenta de que no estaban locos ni solos. No necesitaba un trofeo por eso, solo necesitaba presentarme. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de voz, era de Dorian. No espero perdón, dijo, su voz más suave de lo que recordaba, solo: gracias por no arrastrarme contigo. No respondí, pero guardé el mensaje, tal vez no para él, tal vez para mí, un recordatorio de que incluso aquellos que permanecen en silencio junto a la crueldad eventualmente sienten el calor de sus consecuencias. La verdad no necesitaba rugir, solo necesitaba ser constante. Mientras el sol se hundía de nuevo en el crepúsculo, volví a salir al porche. Bada ya estaba dormida, una pequeña manta subida hasta su barbilla, el aire era fresco, el silencio ya no se sentía vacío, había dejado de esperar a que alguien volviera y lo arreglara todo. La disculpa nunca llegó, tampoco la carta escrita a mano, el testamento no fue reescrito, no hubo arco de redención, ni abrazo de reunión, pero en toda esa ausencia, encontré algo más, un tipo de paz más profundo, el tipo que no necesita permiso, el tipo que te enseña que no todo lo que está roto necesita ser reconstruido. Algunas cosas están destinadas a quedarse atrás para que puedas caminar hacia adelante más ligero, porque a veces, la única familia que importa es la que nunca te pidió que desaparecieras en primer lugar.